Pues bien, hemos llegado a la recta final. Veamos el tema que nos falta. Hablemos del reino protista o protoctista. El término proviene del griego, protista, que significa primerísimo. ¿Qué características tiene? Básicamente, la mayoría de ellos son unicelulares, muy pocos se encuentran en colonias. Son eucariontes. Su nutrición es autótrofa o bien heterótrofa. Ustedes recordarán que en la clase anterior yo mencioné que este reino protista o protoctista da origen evolutivamente a los organismos que forman los tres reinos que se consideran superiores. Una línea da origen a las plantas, otro da origen a los animales y el tercero da origen a los hongos. Por lo anterior, este reino se va a dividir en tres filum, que son el protofita, que son los protistas parecidos a plantas. Entonces van a ser autótrofos por fotosíntesis, van a realizar la fotosíntesis y son unicelulares. Son muy importantes, viven en sistemas acuáticos, tanto de agua dulce como salada, y son los principales proveedores de oxígeno a la atmósfera. Además de que ya decíamos, por ser autótrofos, son base de la cadena alimenticia. Los protozoa son los parecidos a animales. Tenemos algunos de vida libre y otros que son parásitos. El clásico ejemplo de este grupo es la amiba, que es la que se encuentra ahí en el recuadro de color marrón. Y los protistas fungales. Estos son muy parecidos a hongos, con la característica también de que son unicelulares y van a estar básicamente formando colonias. En cuanto al reino fungi, tenemos que el término fungus quiere decir hongo, proviene del latín. ¿Qué características presentan? Mayormente son pluricelulares, muy pocos son unicelulares como la levadura, muy importante en la fermentación. Son eucariontes, su nutrición es heterótrofa y específicamente saprófita. ¿Qué es esto? Se alimentan de materia en descomposición, de organismos que han muerto. Por ejemplo, los árboles, al morir, empiezan a descomponerse, llegan las esporas de los hongos y empiezan a crecer y aprovechar los nutrientes de cada célula del árbol que está rompiéndose y ellas van absorbiendo los nutrientes. Y van a tener una reproducción típica por esporas. Una de las características típicas de los hongos es cómo se reproducen, y a eso se le conoce como ciclo de vida. Vamos a empezar aquí. Vamos a poner como ejemplo un champiñón. Tenemos el champiñón. Tenemos que en la parte interna están las laminillas. Cuando este madura, abre el sombrero y entonces libera las esporas. Estas esporas empiezan a germinar cuando llegan a un lugar adecuado, sobre todo que hay humedad. Y de esas esporas empiezan a salir unos filamentos que se conocen como hifas. Estas hifas empiezan a crecer, son muchísimas y las podemos ver en los hongos microscópicos cuando crece el moho en el pan y la tortilla, que es esos filamentos como si fuera algodón. Entonces, esas son las hifas. El conjunto de hifas se conoce como micelio. Estas hifas empiezan a acomodarse y empiezan a producir otra vez lo que conocemos como cuerpo fructífero, que es el hongo que nosotros nos comemos. Este es un ciclo general. No todos los hongos son exactamente igual. ¿Qué presentan en común? Presentan un cuerpo fructífero, presentan las esporas, presentan las hifas, el micelio. Esas son partes exclusivas de los hongos. Por eso no se parecen ni a plantas ni a animales. Por cierto, hay que mencionar que seta y hongo son sinónimos. ¿Qué importancia tiene este reino? En los ecosistemas son fundamentales.
porque son degradadores. Restablecen la materia orgánica en los suelos al alimentarse de los organismos que han muerto, haciendo que las plantas crezcan de manera más frondosa. También los utilizamos para extraer algunos medicamentos, como es el caso de la penicilina, que se extrae del hongo Penicillium. Y también tenemos a los hongos que son comestibles, que contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, como en el champiñón y el huitlacoche, seta y otros. Del reino vegetal o plantae podemos mencionar que la palabra vegetal proviene del latín vegetalis y significa planta. Básicamente se refiere, tanto vegetal como planta, a que estos organismos no se desplazan. Sí se mueven, recuérdenlo, pero no cambian de posición, no van de un lugar a otro. ¿Qué características van a presentar? En su mayoría son pluricelulares, muy poquitos son unicelulares. Son eucariontes. Su nutrición, que es característica del reino, es el único reino que es autótrofo por fotosíntesis. Y van a reproducirse asexual y sexualmente. Muchas plantas tienen los dos tipos de reproducción y algunas solamente se reproducen de manera sexual. El reino vegetal es muy diverso. Y para hablar de los grupos que lo componen, vamos a mencionarlos en base a lo que es la evolución, punto que se considera clave para poderlos clasificar. Primero tenemos el grupo de las algas, que son todos aquellos organismos fotosintéticos que viven en los sistemas acuáticos. Esos organismos, si la vida bien se sabe que se originó en el mar, o es la teoría más aceptada, se formaron primero. De ahí fueron evolucionando y ocupando los sistemas terrestres. Y entonces tenemos que aparecen los primeros vegetales, que son de talla muy pequeña porque no tienen un sistema vascular. ¿Qué es el sistema vascular? Es la conducción, los vasos por donde se conduce, ya sea la savia o el agua. Mientras no tenga este sistema de conducción, pues la talla de los vegetales es pequeña. Va avanzando el tiempo evolutivamente y van colonizando el medio terrestre. Entonces empiezan a dejar de depender del agua. El musgo, todavía musgo, hepáticas y antoceras, dependen mucho de la cantidad de agua precisamente porque no tienen estos vasos para almacenar grandes cantidades. Las primeras plantas vasculares, que ya se supone que son terrestres, son de talla pequeña. Y por una parte dan origen a los helechos, cuyos vasos son delgados, y por otra dan origen a las plantas con semilla, cuyos vasos ya son más grandes y pueden alcanzar grandes tallas, o sea, los árboles. Estos, que ya son terrestres con semilla, los anteriores son sin semilla, se pueden clasificar en dos. En las plantas que tienen flores, que son las angiospermas, y las plantas que no tienen flores, que son las gimnospermas, como el pino. Y de esta manera tenemos como un panorama general de la clasificación de las plantas, la cual realmente es mucho más complicada y para fines prácticos ya no lo vamos a mencionar. Llegamos al último reino, el animal. El término proviene del latín anima, que quiere decir alma. ¿Por qué? Porque veían que estos organismos se desplazaban, se movían y ellos atribuían a que tenían un alma, algo que los movía por dentro. ¿Qué características presentan? Mayormente son pluricelulares, son eucariontes, su nutrición es heterótrofa y la mayoría de ellos presenta un tubo o aparato digestivo. ¿Por qué un tubo? En los más primitivos precisamente cumple esa función. Es un tubo en el cual absorben los nutrientes.
Y en otros, como el caso nuestro, ya es un aparato digestivo con compartimentos que cada uno tiene funciones específicas. Y su reproducción es mayormente sexual. La clasificación del reino animal es muy diversa, ya que tenemos una gran cantidad de organismos. Para fines prácticos, vamos a dividir este árbol filogenético, el cual explica la evolución de los grupos, en dos. Entonces, primeramente vamos a ver estos que están en la parte inferior y después la parte superior. Aprovecho para comentarles que los braquiópodos son organismos, en la mayoría de ellos extintos. Se caracterizan por tener dos conchas, siendo asimétricas. La de abajo es más plana y la de arriba es más cóncava. Pasemos a la parte inferior del árbol filogenético. Pues bien, ya decíamos que el reino animal se origina a partir del reino protoctista. El primer filum que mencionaré serán los Polífera. Los Porífera se caracterizan porque en su cuerpo presentan poros, como es el caso de las esponjas. Después tenemos a los celenterados o celenterios, donde se encuentran los corales, las medusas y las anémonas. Posteriormente vamos a ver a los gusanos. Tenemos a los platelmintos, que son gusanos planos. Esa que está ahí es una planaria. La planaria es de vida libre, no causa ningún daño al hombre. Se encuentra, por ejemplo, en aguas estancadas como la de Xochimilco. Tenemos a los nemátodos, que son gusanos redondos. Aquí está la lombriz intestinal. Y hay otros nemátodos que viven en el suelo y que son muy útiles porque oxigenan, permiten la oxigenación del suelo y proporcionan nutrientes a este. Tenemos los anélidos, que son los gusanos anillados o cilíndricos. Este es el caso de la lombriz de tierra, de la sanguijuela, que es hematófaga, se alimenta de sangre, y que en su mayoría son de vida libre. Después vamos a mencionar a los equinodermos, cuyo cuerpo presenta prolongaciones o espinas. Aquí tenemos a las estrellas y los erizos. Los moluscos, cuyo cuerpo es blando y presentan un caparazón o concha. Tenemos a los caracoles, almejas y tenemos a los más evolucionados, que son la clase de los cefalópodos, los cuales ya no presentan concha. Presentan algo muy rudimentario en la parte interna. Ok, tenemos a los tunicados, que son muy pocos organismos y que son como si fueran unas vasijas o jarrones y que se encuentran en los fondos marinos. La utilidad de todos estos, pues muchos nos brindan alimentos, algunos son patógenos o nos provocan enfermedades. Veamos la parte superior de este árbol filogenético. En la parte superior tenemos a los artrópodos, que son el grupo más evolucionado, donde se encuentran los crustáceos, los insectos, los miriápodos como el ciempiés y milpiés y los arácnidos. Y finalmente el filum vertebrata, que da origen a la clase de los peces, a la clase anfibia, a la clase reptilia, a las aves y a los mamíferos. Pues bien, hemos superado un reto realmente difícil que nos presentó la vida. Su tarea, mis queridas estrellitas, estas acciones que ustedes ven aquí las pueden realizar en casa. Cuídense mucho. Cada uno de ustedes es muy importante para mí. Muy felices vacaciones.